Hola Plainteveros, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Plain TV. Bueno, creo, Carlos, que no hace falta ya ni que nos presentemos, ¿no? Ya creo que ya nos conocen a ambos. Pero bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy Rodrigo y él es Carlos. Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Pues hoy quería cambiar un poquito de rumbo mientras Luru está descansando. Sí. Y quería hablar un poquito de las nuevas características, las nuevas features que va a traer JavaScript ES7, también conocido como ES 2016, y JavaScript ES8, también conocido como ES 2017. El menos uno va en todo, ¿no? Sí. Es un poco jaleo, pero bueno, vamos a intentar abordar las nuevas features que se han incluido ya en la versión S7, la versión S8. Muchas de ellas ya nos suenan, ya por fin están aprobadas y van a entrar dentro del estándar de ECMAScript. Y venía con unas demos muy rápidas que he preparado justo antes de entrar y las vamos a ir viendo un poquito al vuelo para que la gente vea que viene nuevo en estas dos nuevas versiones. Me parece perfecto. Temas de, ¿qué tal? Temas de compatibilidad y todo esto con estas nuevas features. Tema de compatibilidad, pues hoy vamos a ver bastantes cosas que necesitan estar trabajando, por ejemplo, en versiones de navegador de las más modernas que pueden salir. Por ejemplo, vamos a ver temas de los Added Array Buffers. Actualmente para los Added Array Buffers es lo más restrictivo, solo tenemos compatibilidad en la versión 55 de Firefox y habilitándolo a través de la configuración avanzada. O sea, es algo que aún no está todavía disponible en todos los navegadores. Por ejemplo, nos han metido dentro del prototype de String los temas de padding de cadenas y esto, por ejemplo, en Node, vamos a ejecutar unos ejemplos en Node, está disponible a partir de la versión 8.2.1. El tema de la sync sí que está soportado en Node en versiones 7, incluso en las últimas versiones, creo, de las 6. Y bueno, pues vamos a ir viéndolo sobre todo en las últimas versiones de Firefox, Chrome y Node 8.2.1, y así nos vamos a asegurar de que todo lo que quiero enseñar pues vamos, que nos trae novedades de lo último que hay, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Genial. Así que nada, si te parece vamos vamos al lío. Enséñanos esos ejemplitos que has preparado. Bueno, una de las cosas en la que están dando cariño últimamente, ¿no? Es al prototype de Array. ¿Te acuerdas en la versión S5? Todavía no teníamos el find, teníamos que hacer un filter, contar el número de elementos que nos devolvía el filter para ver si nos devolvía algo de lo que buscábamos, metieron find y extendieron un poquito toda la funcionalidad de los arrays. Y en la versión S7, ya que como final aprobado, incluido en el estándar, viene includes, ¿vale? Genial. Aquí en el ejemplito, como verás, he creado dos objetos de manera muy sencilla, son dos productos, y tradicionalmente, como hubiéramos buscado, si tenemos este objeto dentro del array, pues con un index of. Como toda la vida hemos hecho durante muchísimos años, ¿no? Eso es. Aquí le falta esto, para que no haga trabajo extra. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí este ejemplo, vamos a logar en la consola si existe producto 1 con el index of. Perfecto. ¿No? Vamos a meternos en la carpeta de ejemplos de S7 y vamos a ejecutar este archivo, ¿vale? Bueno. Nos dice que efectivamente existe. Esto obviamente es lo que habríamos hecho antes y ahora lo que podríamos hacer sería, pues, hacemos por ejemplo products, includes, que va a ser... Realmente lo que hace es exactamente lo mismo, lo que me parece que es un poquito menos verbose, menos feo, como que explica un poquito mejor lo que está haciendo, ¿vale? No tienes que estar manejando códigos raros de salida como un -1 cuando no lo encuentra. Que nadie sabía verdaderamente al principio. Que muchas veces, sí, yo creo que la gente que cuando... Hasta que no tenés bien la documentación o algo no sabe verdaderamente, dice que lo que está haciendo el -1 no, porque... Si no estás acostumbrado quizás a escribir código JavaScript, tienes que... ¿Cómo era esto? ¿1 o 1 o 0? No, tienes que... Exacto. Vale, entonces bueno, vemos que la ejecución... Uy, false. Ah, vale, perdón, que he puesto products. Ahí. Eso es una array. Sí, ahí sí. está. Vale, le preguntamos si tiene el producto, obviamente nos dice que sí, ¿vale? Sencillito, es otra de las características que han hecho para extender array. Y bueno, pues aquí la tenemos para el que la quiera usar. Y yo, desde luego, no volveré a usar index of porque no es nada intuitivo. Genial. Otra de las cositas que han metido es un nuevo operador, ¿vale? Para trabajar, que se llama el Exponential Operator. Para, por ejemplo, cuando queremos elevar un número a un exponente, ¿vale? Una base a un exponente, tradicionalmente teníamos la función dentro de math, que era POW, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, que tengo la función calculate exponential, que recibe un base y un exponent y hace math POW, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, pues vamos a ejecutarlo, que lo que hace es, vamos a ver que da pues 4 y 8, ¿vale? Para evitar o para extender un poquito las características del lenguaje, lo que han hecho ha sido meter el operador
exponencial, que lo que hacemos es base, asterisco, asterisco, ¿vale? El asterisco es multiplicación, pues han decidido que Sí, asterisco, ponerlo. asterisco es exponencial, exponent. ¿Vale? Ya. Y esto, como veréis, pues nos va a dar exactamente el mismo resultado que antes, 4 y 8. Pues nada. Es un azúcar sintáctico para evitar... Otros operadores más a aprender porque en distintos lenguajes de programación el asterisco asterisco significa otra cosa. Sí, y bueno, algunos... ya sabéis cómo va esto. Sí. Así que nada, asterisco, asterisco, exponential operator, Genial. ¿vale? Si no tenemos que estar escribiendo más la función, vamos, sí, antes era un poco tedioso, vamos. Genial. Estas son las características que entran en S7 nada más, como verás son pocas y ligeras. S8 sí que viene un poquito más cargado con algunas nuevas, ¿vale? Yo creo que la que más le gusta a todo el mundo es el tema de async, ¿vale? El azúcar sintáctico que nos va a permitir esperar a operaciones asíncronas materializando su resultado. Genial. Y bueno, esto viene después de un tiempo en el que todos hemos trabajado en JavaScript utilizando callbacks, todos hemos trabajado en JavaScript utilizando promesas, y lo primero que tenemos que hacer entender a la gente cuando picamos una función asíncrona, vamos a hacer una que se llame, por ejemplo, get mocked async data. Mocked porque no vamos a devolver nada asíncrono de verdad, sino que vamos a devolver un 5. Vale. Pero creo que la gente vea qué es lo que interpreta el navegador, o sea, perdón, el runtime de JavaScript cuando ve async, ¿vale? Si ejecutamos esto aquí y le hacemos un console log, la gente lo que va a ver es que async realmente lo que está materializando es, vamos a salirnos un momentito a la carpeta S8 y vamos a ejecutar async. Si Claro. ves, lo que siempre va a hacer es devolver el objeto que tú devuelvas grapeado en una promesa, ¿vale? Con lo cual vamos a dejarnos aquí esta función con el 5, que nos va a ser útil para tener una función que nos hemos inventado que devuelve una promesa. Genial. Y luego vamos a hacer algo de verdad que sea una función asíncrona. Vamos, por ejemplo, a utilizar Axios. ¿Vale? Vamos a utilizar Axios para pedir los luchadores de la UFC. Que tengo aquí la URL. Aquí, ¿vale? Pum. Y vamos a hacer aquí async function. Vamos a llamarlo getFighters. Uy, aquí getFighters. Aquí vamos a poner esto en camel case, ¿vale? Y aquí en getFighters, pues nada, vamos a hacer un return axios.get de la URL que ya devuelve una promise, ¿vale? Claro, entonces lo va a encapsular sobre esa promise que ya devuelve. Sí, o sea, podríamos esperar y devolver datos, pero en este caso sencillamente quiero ver que nosotros podemos grapear esta función. Genial. Y nosotros aquí vamos a invocar ahora mismo, por ejemplo, getFighters. ¿Cuál es el problema que tenemos? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando estamos, por ejemplo, en un entry point como ahora, en el cual estamos en un archivo y vamos a ejecutar código en la raíz? Que al no estar envuelto en una función asíncrona no podemos hacer una wait, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ahora para hacer un getFighters tendría que hacer un den. Sí, típico. Eso es, y aquí por ejemplo data, pues vamos a hacer aquí un console log de data, vamos a poner Data. response mejor, ¿vale? Sí. Es que Axios te grapea la data dentro de aquí, ¿vale? Y si no me he equivocado en nada, cuando ejecute esto, me he ¿Te equivocado. falta la row function? La flecha, Ahí está. perdón, ahí Genial. estamos. Vale, y cuando ejecute esto, ¿tengo internet? Sí. Un Ha detalle. tardado. Vemos que nos ha traído todos los luchadores de la UFC. Genial. Hemos ejecutado hemos ejecutado y nos hemos tenido que suscribir al den aquí, pues porque efectivamente no estamos dentro de una función asíncrona. Pero luego, por ejemplo, aquí lo que se podría hacer en esta función asíncrona, que se llama getFighters, imagínate que queremos ya ahorrar a la persona, pues sacar data del response el data. Vamos a decir aquí var fighters igual a wait axios get, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un return fighters data. Va a ser aquí en el await donde vamos a esperar a... va a hacer la espera y de manera síncrona luego vamos a devolver fighters data. Y aquí, ahí va, lo he borrado, bueno, yo creo que nos hubiera venido bien. Aquí de nuevo tenemos la promesa que ahora ponemos fighters, ¿vale? Y si los logamos en consola, ¿vale? Pues lo que va a ocurrir es que debería de sacarnos nuestros fighters.
¿vale? ¿Qué está ocurriendo under the hood, por debajo? Sí, sí. Lo que está ocurriendo aquí realmente, si te fijas, es que nosotros en GetFighters estamos llamando a Axios, que nos está devolviendo una promesa, y gracias al operador async await estamos esperando, como pasaría en Cesar, ¿vale? Es una especie de callback que está debajo. A veces es un poquito complicado la sincronía del modelo async await si no has trabajado con modelos de asincronía anteriormente. En el momento que esta promesa que llama Axios se resuelve, nosotros en nuestra promesa de la función async vamos a devolver, como si hubiéramos hecho un resolve, los datos materializados. De tal manera que nosotros, cuando hacemos el den, pues ya directamente podemos logar fighters y no tenemos que hacer este tratamiento de datos, que sería el que habríamos hecho directamente si llamáramos... Claro, entonces esto lo suyo sería dejarlo encapsulado en servicios o cosas así, y ya la gente podría consumirlo directamente. Eso es. Y ya podría suscribirse a la promise y obtener el resultado directamente. Eso es. Genial. Por ejemplo, aquí esta función devuelve una promesa, estamos de acuerdo, pero ahora mismo no es asíncrona, devuelve un 5, ¿vale? Imagínate que nosotros quisiéramos hacer una versión asíncrona de esto, ¿vale? Vamos a devolver una promesa y vamos a decir que en un timeout de... vamos a ponerle 2 segundos, nos resuelva el valor 5, ¿vale? Aquí. Ok, ahí está. Vamos a darle un poquito de asincronía. Vale. Si ejecutamos esto, getMocked async data, then data va a ser un 5, console log d. Esto lo que nos va a dar es, en la espera, ¿ves? 2 segundos y nos da un 5. Claro, ¿vale? ya no es ni promise ni nada, ya directamente hemos resuelto. Vale, entonces esto lo que hace realmente es devolver la promesa y dices, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con el async await? Claro. Vamos a hacer ahora una función que se llame, por ejemplo, getAllData. Uy, que he puesto aquí esto mal. Y me falta el function además. getAllData. Que vamos a jugar con el promiseAll, ¿vale? Nosotros aquí podemos hacer, por ejemplo, let all data igual a, y podemos hacer un promise.all, y en un promiseAll lo que hace es recibe un array de promesas en ejecución, ¿vale? Por ejemplo, le podemos decir getMocked async data y le podemos decir getFighters. Son nuestras funciones. Y como nuestros métodos son asíncronos, nos va a permitir hacer una await. Porque si recordamos bien, promiseAll a su vez lo que hace es devolver otra promesa. Entonces, await es, como hemos dicho, todo método asíncrono devuelve, aunque tú no lo pongas, una promesa. Y si ya son promesas, pues te deja perfectamente hacer una await, ¿vale? Genial. Entonces vamos a esperar a que se resuelvan nuestros luchadores de la UFC y que se resuelva nuestro getMocked async data, y vamos a hacer un return all data. All data, ya sabes que cuando se resuelve un promiseAll lo que te da es un array con los resultados de cada una de las promesas en el orden en el que entraron, ¿vale? Genial. Entonces aquí vamos a hacer un getAllData, ¿vale? Then, y aquí directamente sería un, por ejemplo, allData, ¿vale? Y si hacemos un console.log de allData de 0, deberíamos de recibir ese 5 tan preciado. Vamos a verlo. Va a tardar los 2 segundos del 5 más. Del timeout. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro querido 5. Y si le pedimos el 1, pues debería sacar nuestros luchadores de nuestra función asíncrona getFighters. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, perfecto, hemos utilizado una función que dispara, digamos, en paralelo nuestras dos operaciones asíncronas. Gracias a que está marcada como async, podemos hacer una await, ¿vale? Y directamente, cuando devolvamos esto va a ser realmente como si hubiéramos hecho el resolve de nuestra promesa. Por eso aquí, cuando hacemos el then, le entra all data, ¿vale? Porque al hacer una asíncrona y hacer un then, es como... Claro. Suscribirse al resolve. En este sentido, esto sería súper útil si tenemos en plan pues servicios que llamen a otro servicio o quieran hacer agregados, se tengan que esperar a cada uno que tenga respuesta, pues encapsular toda esa lógica en ese servicio y que ya nos devuelva directamente la promesa con los datos que necesitamos. Eso es. Muy útil en escenarios donde a lo mejor haces una llamada síncrona y cuando te llega quieres tratar los datos o de alguna manera antes de devolverlo, puedes llamar, haces el await y en el mismo scope haces un tratamiento y lo devuelves. Exacto. ¿Vale? Genial, muy útil. Así que nada, esto es la parte de async. Vamos a hablar también un poquito de la extensión de object, muy interesante. Si os acordáis, por ejemplo, antaño, tengo aquí todo comentado,
para que no nos moleste y lo vamos a ir explicando, lo voy a ir descomentando. Vale. Antaño, cuando nosotros queríamos saber dentro de este objeto, por ejemplo, user, que he declarado dos propiedades, una es un string, una es un número y la otra es una función, para cuando nosotros saber cuáles eran las claves, perdón, los valores. Los valores. Cuáles eran los valores que tenía el objeto, teníamos que sacar cuáles son las keys y una vez teníamos las keys, teníamos que ir al objeto con la key para recuperar el valor, ¿vale? Vale. Para la gente que no lo recuerde bien, que es posible que haya gente que a lo mejor no se acuerde, Object Keys realmente lo que nos va a dar, Object Keys lo que nos va a dar es realmente el nombre de las funciones que tenemos registradas en el que tenemos registradas en el objeto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos dice que tiene name, age y getName. Sí, propiedades, variables, lo que tengamos, eso es. Funciones. Sí. Nosotros lo que queremos es sacar el valor, que en este caso sería Peter, 30 y function, ¿vale? Antaño, nosotros lo que hacíamos era, como comentaba, iterar las claves y a través del index del user con esa clave nos va a sacar los valores. Aquí lo vamos a ver, que Peter, 30 y una función que se llama getName. Vale. Perfecto. Pues esto era antes, ahora lo que se nos ofrece es, bueno, iba a dejar esto comentado, pero lo vamos a hacer yo creo que aquí mismo. En vez de esto, directamente vamos a poner aquí values y lo que vamos a hacer es usar object values, como dice su nombre, no tiene más misterio, ¿vale? Console log values, de tal manera que nos ahorra de cierta manera tener que hacer esa operación de ir al índice del objeto para sacar el valor y bueno, ya pues está sacando directamente los valores del diccionario que tenemos ahí puesto, claro. Exactamente. Otra cosa que antes hacíamos, ya sabes que podemos sacar los descriptors de las propiedades de un objeto, que nos va a decir si la propiedad es configurable, si es gritable, si es enumerable, ¿vale? Que pues eso, si va a poder ser eliminada, si puede mutarse su valor, etcétera. Y normalmente, como se hacía, antes teníamos un método dentro de la clase object que se llamaba getOwnPropertyDescriptor, que le pasábamos el objeto, pero le teníamos que especificar cuál era la clave del objeto. De tal manera que si aquí iteramos las claves del objeto, que nos van a dar name, age y getName, vamos a poder ver el descriptor de dicha función, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo aquí. Esto nos dice en un objeto que tenemos un valor Peter, si es gritable, tal, otro que es value 30, que es gritable, que es enumerable, y otro que vemos aquí que es el function getName, ¿vale? Que te pone que, o sea, en el value te dice que es una función. Por ahora no hay restricciones ninguna. Todo se puede escribir. Sí, no he especificado nada. ¿Vale? Todo este bucle en el cual tengo que ir iterando las claves del objeto y pasándolas a getOwnPropertyDescriptors. Ahora mismo podemos utilizar un nuevo mecanismo que se llama getOwnPropertyDescriptors y le pasamos el objeto, ¿vale? Ya nos olvidamos de trabajar con cada propiedad y como verás esto lo que te da es ligeramente parecido porque realmente creo que había alguna diferencia en la estructura, value gritable. Sí, creo que el name está agrupado, late... No, es exactamente lo mismo. Sí. El que tiene diferencia es el que vamos a ver a continuación. Genial. ¿Vale? Porque han metido otro que es las entries, ¿vale? Entonces, bueno, es el mismo objeto, pero nos evita, digamos, tener que iterar las propiedades. Le pasas el objeto y él mismo te da todos los descriptores como una... Además te va dando clave valor, ¿no? Es lo que veo, que te va dando el name sí, y pero lo que hay que tener en cuenta es que te da un objeto. Claro. No te da un array, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora quiero sacar el value de name... Lo sacarías por la clave del nombre de la propiedad, ¿no? Claro, yo aquí, exacto. Tú te tienes que fijar que o el nombre de la propiedad o usando un index, sí. Tú aquí le dirías .name.value y es un objeto, no es un array, ¿vale? Exacto. Eso. Perfecto. ¿Vale? También podríamos hacer alguna fricada como esta. Aquí tenemos getName, ¿no? Y getName, ¿qué va a pasar si lo invoco aquí? A ver, ¿dónde estamos aquí? Lo que va a pasar con getName es que ha petado, getName is not a function. Perdón, es que esto es getName. Ese primero sacar value, eso, que me he equivocado, estoy yo en la parra hoy. GetName, el value va a apuntar a su función y cuando la ejecutemos, pues va a dar un undefined porque, ¿qué está pasando? Nos está enumerando las propiedades pero no tiene un scope, ¿vale? Con lo cual, si hacemos aquí, por ejemplo, un call y le pasamos user, debería de pintarnos de nuevo, ya teniendo scope, nos pinta Peter, ¿vale?
Esta es otra de las funcionalidades nuevas, getOwnProperty Descriptors. Muy útil la combinación de las cositas que nos van dando en JavaScript. ¿Por qué? Si tenemos un objeto y somos capaces de sacar su prototipo, y luego tenemos un objeto y somos capaces de tener todos los descriptores de las propiedades, podemos llegar a hacer a través del uso de Object Create, Object Get Prototype y Get Property Descriptors una copia, una clonación de un objeto de manera shallow, ¿vale? Por ejemplo, te pongo aquí un ejemplo. Ponemos aquí Object Create, sacamos el prototipo de user, del objeto user que hemos creado, y le pasamos el getOwnProperty Descriptors de user, ¿vale? ¿Y qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que vamos a ver ahora que lo que estoy logando en consola es una copia que tiene absolutamente todo. Tiene las propiedades, getName, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los mismos descriptores exactamente que tenía en el otro objeto. Y eso también era importante, en una sola línea. En una sola línea, ¿vale? Y luego, para no extenderme mucho, vamos a citar brevemente este por encima. Object Entries lo que va a hacer es darnos un array de arrays del objeto, ¿vale? Entonces, mira, aquí lo que tenemos es, con Object Entries, un array que lo que nos va a dar es un array que dentro tiene un array con el nombre y el valor. Clave de valor. Vale, de tal manera que, por ejemplo, si quisiéramos acceder a la function, lo que tendríamos que hacernos en este caso es irnos al índice 2, que es donde está nuestro getName, y el 0 sería el nombre. El valor, esa es la instancia. El nombre, y el 1 ya sería el valor, ¿vale? Sería, pues eso, son arrays, ahí tenemos function getName. Claro. Y estos son los nuevos, lo que se ha introducido nuevamente en... Genial, pues bastante útil. Vale, repasamos por encima el Object Values, el Object Entries, el Object getOwnProperty Descriptors, etc. Y algo, bueno, otra de las funcionalidades que han metido en S8 es el tema del padding. Es algo que está en todos los lenguajes de primera mano, pero en JavaScript nos llega en S8. El ejemplo es muy trivial, lo voy a lanzar para que lo veáis, pero bueno, básicamente tenemos una cadena que tiene 10 de longitud. Nosotros usamos un pad start, le decimos que queremos hacer padding de 20 y que el padding lo rellene con la barra derecha, y luego hacemos un padding. Queremos decir que a partir de la 10ª posición rellena hasta 20 con la barra hacia la izquierda, ¿vale? No tiene mayor misterio. Aquí lo tenemos, ¿vale? Rellenando posiciones. Ni falta hace decir que si el padding que hacemos es inferior al tamaño del objeto, para start no vamos a ver absolutamente nada. Que no ha empezado todavía, man. Eso es, y ya está. Genial. ¿Vale? Y ya para terminar, quiero enseñar la feature que os comentaba, que solo está ahora mismo disponible en Firefox. Para poder trabajar o enseñar esta feature, tenemos que abrir Firefox, asegurarnos de que está en la última versión, a ser posible, y aquí en el About Config, zona hostil para amenazas, como yo, acepto el riesgo, ¿vale? Y buscamos aquí Shared de Shared Memory, que es lo que vamos a atajar, y activamos dando doble clic esta opción, JavaScript Options Shared Memory, y ya tenemos disponible en la consola los tipos que vamos a utilizar ahora, como por ejemplo es Shared Array Buffer, ¿vale? Ya podemos cacharrear, ¿no? Podemos cacharrear. Vale, entonces, bueno, voy a enseñar el código por encima. Tenemos un index que de manera muy sencilla carga un worker y un main. Como ya sabéis, JavaScript single threaded, todo el código que nosotros ejecutamos corre en un hilo. En el momento que ejecutamos alguna función de asincronía, como set interval o set timeout, realmente lo que él hace es hacer un allocation, digamos, de ese frame en el heap, ¿vale? Del runtime de JavaScript, y tiene una cola que se llama event loop, y en el momento que puede pasa a proceso ese evento en el event loop, se ejecuta y nos devuelve, nos llama, digamos, al callback que tenemos configurado nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la concurrencia en JavaScript o con la necesidad a veces de poder salirse de ese monohilo? Salieron los workers, que los workers nos dan la opción de tener otro hilo de proceso, pero la comunicación con los workers a veces es un poco clunky porque tenemos un buffer, tenemos un bus de mensajes, ¿vale? Sí. Con el onMessage o con el postMessage, donde podemos comunicarnos entre lo que es el hilo principal, por ejemplo, y un worker, pero no había hasta ahora ningún mecanismo para compartir. Bueno, eso es muy atrevido. Yo no conozco, ningún mecanismo para compartir, por ejemplo, un buffer de memoria pues entre un worker y un hilo principal.
El ejemplo que yo traigo es muy sencillo para que la gente lo pueda entender, pero donde más miga se le va a sacar a todo esto va a ser en temas de performance de WebGL, en WebAssembly, ¿vale? Porque todo lo que sea trabajar con buffers en memoria, etcétera, es de acceso muy rápido. Sí, muy rápido todo, sí. Podríamos llegar a, por ejemplo, explicar, o sea, definir colores RGB en buffers de memoria para crear un canvas de manera mucho más rápida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el main, ¿vale? Aquí, como vemos, llama instancia un worker, que el worker es este ficherito que tenemos aquí. Vale. Se crea un array buffer, que es esta nueva clase que han metido en S8, que aún no está más que en Firefox 55 activando esta opción. Genial. Y nos creamos, por ejemplo, lo creamos con una capacidad de 40 bytes, porque el int32 array tiene una capacidad de 4 bytes per element, ¿vale? Entonces nos va a dar un array buffer de 40 bytes. Y luego utilizamos un array tipado, que esto sí que está en Chrome, ¿vale? Un typed array de 32. Entonces lo que vamos a tener es una estructura de memoria, un buffer, un shared buffer, que lo hemos metido en un array tipado que lo hemos llamado shared array. Entonces tú imagínate aquí que, por ejemplo, donde pongo we do some processing, imagínate que, por ejemplo, un cliente nos ha llenado un formulario y se llama Lucas y tiene 30 años. Y nosotros le vamos a pasar al mail worker a través de un post message el cliente y nuestro buffer. Vale. Y lo que vamos a hacer así simular una sync processing. Imagínate que mandamos una petición al API, el cliente se guarda correctamente y luego tenemos otro API por ahí que sencillamente es el que le va a notificar al usuario con un email de que se ha creado. Pues con este timeout de 3 segundos he simulado esta llamada al API y a la vuelta vamos a llamar al Atomics, que lo explico ahora mismo. Vale. ¿Qué estaría haciendo el worker en este momento? El worker se inicializa, hace un add level listener de message, que esto quiere decir que cada vez que nuestro post message aquí al mail worker se ejecuta, él va a estar ejecutando este mensaje aquí en el level listener, ¿vale? Entonces, bueno, aquí utilizando un destructuring de objeto, en event data sacamos shared buffer y client. Nosotros sacamos shared buffer, que es lo que es compartido, y nos creamos de nuevo, como ha hecho en el main, una estructura de array para poder trabajar con ella. Y lo que hacemos aquí es utilizar Atomics. Atomics lo que nos permite es, en estas estructuras de memoria compartida, como los shared arrays, lo que nos permite es almacenar, leer y hacer una serie de operaciones sobre estas estructuras de memoria. Hay muchas más cosas, como hacer bloqueos, logs, unlogs, pero no vamos a entrar en ello hoy porque si no se nos va de tiempo. Pero bueno, básicamente aquí lo que le decimos es, while atomics load, mientras que cargamos este shared array, esto es la posición del índice, la 0, y sea 0, nos quedamos quietos. No hacemos nada, estamos esperando a que alguien mute el valor de la posición 0 del shared array y le quite el valor de 0 a lo que sea. En ese momento yo voy a desbloquear este while y voy a poner un sending API petition to notify, ¿vale? Entonces aquí, que eso ¿cuándo va a ser? Cuando nosotros simulando la vuelta de un API que sea llamado de manera correcta, le vamos a hacer, por ejemplo, un atomics store en el índice 0 de 1. ¿Por qué es necesario al trabajar con concurrencia en JavaScript hacer esto? Debido a las optimizaciones que hacen muchas veces los runtime de JavaScript, yo diría, bueno, macho, pues te pasas un array y cuando tú lo mutas desde aquí, pues en el otro lado, pues se cambia. Hay veces, que no sé si a alguien le habrá ocurrido, que si yo pasara, por ejemplo, aquí en event, un normal array y dijese, por ejemplo, while event.normal array de 0 es distinto de 123, ¿vale? Pues podría llegar el motor, hacer una optimización y hacerse esto. Const value igual a 123 y en vez de evaluar el array en la posición 0, lo que va a hacer es evaluar value. Y entonces lo que va a pasar es que nunca jamás se va a producir esa mutación, ¿vale? Por las optimizaciones que hace el motor de V8, de JavaScript. Entonces esto es perfectamente, o sea, te puede ocurrir de manera normal al hacerse una optimización del navegador. Por eso se usa esta nueva clase, ¿vale? No lo he dicho, las dos incorporaciones nuevas son, en este caso, los Atomics para estas operaciones y los buffers de memoria compartida, que son los shared buffer arrays, ¿vale? Genial. Vamos a probar esto en Firefox y vamos a ver cómo ponemos un punto de parada, por ejemplo, en main. Genial. Y cómo creamos el buffer compartido, el array tipado y antes de que... A ver, aquí, el worker está ahora mismo esperando a que nosotros le almacenemos dentro de la estructura del buffer compartido otro valor distinto a 0 en el 0
¿vale? En el índice 0. Ujú. Y nosotros aquí, en cuanto hagamos el post message, vemos que aquí dice waiting to send Se notification. está esperando. Vale. Nos acordamos que está en el loader está en este momento de bloqueo porque tiene un valor 0 dentro del buffer del array compartido y que está esperando a que no sea 0 para poder seguir a la petición. ¿Vale? Entonces nosotros lo que hacemos aquí es, hemos puesto un punto de parada simulando asincronía, por ejemplo, con un API, le damos un F8, esperamos 3 segundos, nos llegaría de vuelta a la llamada y ahora sí que le vamos a decir que al shared array, que le vamos a poner valor 1 en el índice 0 gracias a la API de Atomics, Ajá. vemos que aquí el loader, el worker sigue esperando y en cuanto le hagamos un Atomic Store, vamos a ver que el worker ha disparado el trabajo que estaba pendiente. Genial. Y que hemos de cierta manera compartido este shared array buffer entre dos procesos distintos, ¿vale? Genial. Como te he comentado, muy útil, va a venir a ser muy de útil verdad. para WebAssembly, temas de Y gráficos, sincronizaciones, etcétera. Sí, sí. Genial. Yo lo veo, la verdad es que bastante útil toda esta parte. Así que nada, ya hemos terminado con las nuevas features de S7, S8. No sé si me dejo algo, si he metido algún gazapo, espero que no, porque esto, la verdad que es tan moderno que no le he dedicado mucho tiempo, pero bueno, es interesante por lo menos que vaya sonando a la gente lo que viene, que JavaScript está cambiando más que nunca. Exacto. Cada año tenemos una nueva versión con un montón de cosas nuevas, ese 6 fue un bombazo, de todas las cosas nuevas que metió y nada, espero que te hayas entretenido un rato. Sí, yo la verdad es que me lo he pasado pipa. Muchísimas gracias, Carlos, por esta pedazo de masterclass con las nuevas features de S7 y S8. Así que nada, chicos, os esperamos como siempre en los siguientes capítulos. Bueno, aquí tenéis el tweet de Carlos y mi tweet por si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia o algo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y no olvidéis suscribiros al canal de Plain Concepts. ¿Ves? Sí, que que hace poquito que ya olvida. somos 400 suscriptores y esperemos que siga creciendo, ¿vale? Muchas gracias por el y recordatorio. gracias a todos por vuestro apoyo y por todas las buenas críticas que nos llegan por Twitter, que nos animan a seguir haciendo esto. Genial. Así que nada, un saludo. Venga, un saludo, chicos. Hasta luego.